Un policía racista quemó el pasaporte de una mujer negra en el aeropuerto. Una humillación pública que, según él, la destrozaría. Nunca imaginó que era la esposa del fiscal general y que su mundo estaba a punto de acabarse. ¿Dónde lo ves hoy? Cuéntanos en los comentarios. Suscríbete y comencemos esta historia. El aire en la sala de aduanas del JFK estaba viciado, impregnado del olor a limpiador de pisos, combustible de avión y la ansiedad sorda de miles de viajeros. Para Maya Johnson, era el último obstáculo sin alegría tras un viaje de 14 horas desde una conferencia de periodismo en Ginebra. Lo único que quería era llegar a casa con su esposo, Daniel, para sumergirse en la comodidad familiar de su hogar en Georgetown y eliminar el cansancio del viaje. Estaba en la fila, la viva imagen de una elegancia cansada, con una exquisita blusa blanca y su maletín de cuero sobre su equipaje de mano. Parecía lo que era, una mujer exitosa y segura de sí misma que se movía por el mundo con un propósito, pero a los ojos del sargento Carl Benson, parecía un blanco fácil. Benson tenía un tipo especial. Lo vio en su porte, demasiado aplomada, pensó. Su ropa era demasiado cara, su bolso demasiado elegante. La observó desde su kiosco, con un nudo en el estómago. Llevaba 15 años en este trabajo y se enorgullecía de su instinto, un prejuicio afinado que confundía con perspicacia profesional. La recorrió con la mirada, catalogando cada detalle como una posible infracción. Vio a una mujer negra que no parecía lo suficientemente diferente, que no parecía pertenecer a la fila de primera clase. Cuando Maya finalmente llegó a su mostrador, le ofreció una sonrisa educada y cansada. «Buenas tardes, agente». Él no le devolvió la sonrisa. Gruñó, extendiendo una mano robusta. «Pasaporte». Maya deslizó el cuadernillo azul oscuro por el mostrador. Benson lo tomó, rozando con el pulgar el águila dorada en relieve, como si comprobara su autenticidad. Lo abrió con la mirada fija en su foto durante un instante, con un destello de algo feo en sus profundidades. Escaneó el chip con expresión inmutable. Luego empezó a hojear las páginas lenta y deliberadamente. Vio los sellos de Ghana, Brasil, Japón y ahora Suiza dirigidos a Maya. Eran recuerdos de historias que había buscado, de entrevistas que habían forjado su carrera. Para Benson, eran señales de alerta. «Ginebra, ¿eh?», dijo, con la voz grave y un toque de insinuación. «¿Qué hace una mujer como tú en Suiza?». La pregunta fue un pequeño golpe seco diseñado para desconcertarla. Maya mantuvo la compostura y la voz serena. Asistía al Foro Mundial de Periodismo Ético. Era el orador principal. Benson soltó un breve bufido burlón. «Periodismo ético. Esa sí que es buena». Tocó un sello de visa francesa del año anterior. «Muchos viajes. Debes tener una fuente de ingresos flexible». La acusación flotaba en el aire, densa y sofocante. La sonrisa de Maya se desvaneció, reemplazada por una máscara fría e ilegible. Conocía este baile. Lo había practicado toda su vida. El sutil cuestionamiento de su éxito, la suposición de que no podía haberlo ganado legítimamente. «Soy periodista, sargento», dijo, bajando un poco la voz. «Mis ingresos son un asunto entre Hacienda y yo». Entrecerró los ojos. Disfrutó de esta parte, el momento en que la cortesía se desvaneció y pudo ver el destello de indignación que intentaba provocar. Para él fue una confesión. «Voy a necesitar que pase a la zona de inspección secundaria, señora». «¿Con qué motivo?», preguntó Maya, inmóvil. «Con la excusa de que yo lo dije», espetó Benson, alzando la voz lo justo para llamar la atención de los que estaban cerca. «Tenemos motivos para creer que podría estar transportando sustancias ilegales o viajando con documentación fraudulenta». La acusación era absurda, un pretexto endeble para el acoso, pero en esta estéril tierra de nadie, su placa era su reino. Maya sintió una punzada de ira que le resultaba familiar, pero la reprimió, ocultándola bajo capas de calma practicada. Perder los estribos era justo lo que él quería, sería su justificación. Ella asintió con rigidez,
y se dirigió a la zona designada, una habitación fría con paredes de cristal a un lado. Benson la siguió, con paso arrogante y mezquino. La condujo a una mesa de acero inoxidable. Los demás viajeros en la habitación bajaron la mirada, evitando el contacto visual, desesperados por no verse arrastrados al drama que se desarrollaba. «Vacía tu bolso», ordenó. Lenta y metódicamente, Maya abrió su maletín y comenzó a colocar su contenido sobre la mesa. Una computadora portátil, un cuaderno lleno de su elegante caligrafía, un ejemplar del nuevo libro que estaba leyendo y una pequeña foto enmarcada de ella y Daniel el día de su boda, riendo en las escaleras de un juzgado. Benson miró la foto, con una leve mueca de desprecio en el labio al ver al hombre blanco rodeándola con el brazo. Ignoró los objetos inofensivos y tomó su billetera, rebuscándola con dedos mugrientos. Sacó su licencia de conducir, sus credenciales de prensa y sus tarjetas de crédito. Maya Johnson. Leyó en voz alta y luego miró su pasaporte. Pero en su pasaporte pone Maya Johnson Reed. ¿Cuál es? Johnson es mi nombre profesional. Reed es mi apellido de casada. No es complicado, explicó. Sus pacientes se están agotando. Me parece complicado, dijo, tirando la billetera sobre la mesa. Volvió a coger el pasaporte, sujetándolo como si fuera un trozo de basura. Lo inclinó bajo la luz, examinando la foto, la marca de agua, la textura del papel. Dentro de la portada, casi oculto, había un pequeño sello en relieve del Departamento de Justicia, una cortesía concedida a las esposas de altos funcionarios para agilizar su tramitación. Benson lo recorrió con el dedo, pero no captó su significado. Solo lo vio como otra anomalía, otra señal de una falsificación de alta gama. Es una falsificación bastante buena, dijo. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en sus labios. Casi parece real, pero la foto no coincide del todo. Los ojos se ven diferentes, un poco demasiado desafiantes. Ese era el meollo de su problema. Su desafío, su negativa a encogerse ante su mirada. «Sargento», dijo Maya, con una voz peligrosamente baja. «Ese es un pasaporte del gobierno. Es de mi propiedad. Le sugiero que lo maneje con cuidado y concluya su inspección, porque está cometiendo un grave error». Benson rió. Una risa áspera y desagradable que resonó en la silenciosa habitación. ¿Un error? Oh, no lo creo. Verás, gente como tú pasa por aquí todo el tiempo creyéndose especial, pensando que las reglas no se aplican a ti. Es mi trabajo enseñarte que sí se aplican. Levantó el pasaporte entre el pulgar y el índice, agitándolo frente a su cara. Y este librito no es de tu propiedad. Es propiedad del gobierno de Estados Unidos, y estoy a punto de archivarlo para siempre. La amenaza flotaba en el aire, una declaración de guerra. Maya lo miró fijamente, con la mente hecha un torbellino de cálculos. Podía hacer una llamada y la carrera de este hombre quedaría incinerada. Podía pronunciar el nombre de su marido, el nombre, y ver cómo la sangre se le escapaba del rostro a Benson. Pero no lo haría. No era solo orgullo, era un principio profundamente arraigado. Había forjado su propia carrera, su propia reputación, bajo sus propios términos. Era Maya Johnson, la periodista que expuso la corrupción, no Maya Reed, la esposa del fiscal general que usó el poder de su esposo como escudo. Invocar su nombre ahora sería una traición a todo lo que ella representaba. Así que se mantuvo firme. Su silencio un arma más poderosa que cualquier amenaza que pudiera proferir. «Se está extralimitando, sargento Benson», dijo, con la mirada firme e inflexible como el granito. Su calma lo enfureció. Había esperado lágrimas, súplicas o un arrebato de furia. Había esperado que se derrumbara. Esta dignidad serena e inquebrantable le pareció un insulto personal. Era como si lo mirara directamente a través de él, viendo al hombre patético e inseguro que se escondía tras un uniforme y una infundada sensación de superioridad. Necesitaba romper esa compostura,
Necesitaba demostrar que él tenía el control. ¡Autoridad!, se burló, con el rostro enfurecido. ¿Quieres ver autoridad? Con un movimiento de muñeca, sacó un encendedor desechable barato del bolsillo. El chasquido agudo al encenderlo resonó más fuerte que un disparo en el tenso silencio de la habitación. Una pequeña llama hambrienta danzaba en la punta. Las demás personas en la zona de control secundaria, que antes habían estado intentando ocuparse de sus propios asuntos, ahora miraban con incredulidad. Una joven cercana dejó escapar un grito ahogado. El corazón de Maya latía con fuerza contra sus costillas. Un pájaro frenético atrapado en una jaula. Esto no podía estar pasando. Era demasiado descarado, demasiado demente. Esto era algo que ocurría en un estado fallido, no en un gran aeropuerto estadounidense. Te doy una última oportunidad para que hagas bien tu trabajo, dijo, con un susurro bajo y peligroso. Benson simplemente sonrió. Era la sonrisa de un depredador. Puros dientes y nada de calidez. Y yo estoy a punto de hacer el mío. Acercó la llama a la esquina de su pasaporte. La esquina de la cubierta azul se ennegreció al instante y luego se curvó hacia adentro como una hoja moribunda. Una fina columna de humo acre serpenteó en el aire, con el hedor a plástico y papel quemados. La llama prendió y, de repente, el pequeño libro azul se convirtió en una antorcha en su mano. El águila dorada, emblema de Estados Unidos, se distorsionó por el calor, fundiéndose en una mancha irreconocible antes de ser consumida por el fuego. Maya observaba, paralizada por un horror surrealista. Vio los rostros de los sellos personalizados de sus viajes, fragmentos de su vida, de su trabajo, convertidos en ceniza negra. El sello en relieve del Departamento de Justicia, que apenas había notado antes, se desvaneció en un destello naranja. Su propio rostro, sonriendo desde la página de identificación, se deformó y burbujeó ante el fuego que lo aniquilaba. Benson lo sostuvo unos segundos más, con el rostro iluminado por el resplandor maligno y una expresión de crueldad triunfante. Estaba dejando claro algo, no solo para ella, sino para todos los que lo observaban. Este es mi dominio. Este es mi poder. Puedo borrarte. Dejó caer la cáscara ardiente sobre la mesa de acero, donde ardió lentamente, dejando una mancha negra y grasienta. El fuego se extinguió, dejando tras de sí una ruina calcinada y patética. Por un instante, reinó un silencio absoluto. El único sonido era el anuncio lejano y apagado de una llamada de embarque. Entonces, una mujer en un rincón rompió a llorar en voz baja. Alguien más sostenía su teléfono. La pequeña luz roja de una grabación parpadeaba sin parar. Benson se volvió hacia Maya, con el pecho inflado, esperando verla finalmente destrozada. Esperaba ver miedo, desesperación, el desmoronamiento de su espíritu. Pero no vio nada de eso. El rostro de Maya era una máscara de hielo. La rabia que sentía en su interior se había calmado, convirtiéndose en algo mucho más duro y peligroso. Determinación. Miró los restos humeantes de su pasaporte y luego lo miró a él. Sus ojos estaban desprovistos de emoción, y era lo más aterrador que él había visto en su vida. No gritó, no lloró, ni siquiera se inmutó. Simplemente se quedó allí, observándolo. Un juez silencioso emitiendo un veredicto que aún no podía oír. «Está arrestada», dijo Benson, rompiendo por fin el silencio. Buscó a tientas sus esposas, con movimientos repentinamente torpes. Necesitaba completar el ritual de dominación por entrar al país con un documento falso y resistirse a la investigación de un oficial. Las palabras sonaron huecas incluso para él. La tomó del brazo. Maya no se apartó. Permaneció inmóvil, lista para someterse a las esposas. Ya había decidido su siguiente paso. Dejaría que la arrestara. Dejaría que la procesara. Dejaría que el sistema que él representaba la devorara por completo y luego, desde dentro, lo derrumbaría todo a su alrededor. Había encendido la cerilla, pero ella sería el infierno. Estaba a punto de romperle el frío metal en la muñeca cuando una nueva voz rompió la tensión. «Ya es suficiente. Sargento».
La voz era tranquila, serena, y con una autoridad que hizo que la bravuconería de Benson pareciera una rabieta infantil. Provenía de un hombre con un traje oscuro sencillo y bien cortado, que había aparecido en la entrada de la zona de revisión como si se hubiera materializado del aire. El sargento Benson se estremeció y se giró hacia la voz. En el umbral había 2 hombres. Eran anodinos, pero de por sí notables. No llevaban uniforme ni insignias visibles de autoridad. Sin embargo, se movían con una inquietante economía de movimientos y una quietud que dominaba el espacio a su alrededor. Sus ojos, fríos y analíticos, recorrían la sala, abarcando la escena de una sola mirada. Los viajeros conmocionados. El celular aún grabando. Los restos carbonizados del pasaporte sobre la mesa y la mano de Benson congelada mientras esposaba a Maya. A Benson le costaba clasificarlos. No eran policías del aeropuerto. No eran supervisores de la TSA. Parecían agentes federales. Pero su presencia era demasiado silenciosa, demasiado repentina. «Esta es una zona restringida», bramó Benson, intentando reafirmar su dominio. «Identifíquense». El hombre que había hablado dio un paso al frente. Era de estatura y complexión promedio, con un rostro completamente olvidable, pero su mirada era como un peso físico. No alzó la voz. No le hacía falta. Dije, «Ya basta, quita la mano de la mujer». No era una petición, el tono era plano, categórico. Era el tipo de orden que da un hombre cuando la posibilidad de desobedecerla no existe en su realidad. Benson, por primera vez en sus 15 años de carrera, sintió una genuina punzada de miedo. Era un poder diferente. Era silencioso, profundo y de una confianza absoluta. Su propia autoridad, que proyectaba con fuerza y agresividad, de repente se sintió frágil y despreciable. Su mano se soltó de la muñeca de Maya. La mirada de la gente se posó en Maya por una fracción de segundo. No hubo reconocimiento, ni compasión, solo un simple gesto profesional. Su mirada regresó entonces a Benson. «Es el sargento Carl Benson, placa número 714. Benson tragó saliva, se le secó la garganta de repente. «¿Quién pregunta?» El segundo hombre, que había permanecido en silencio en la puerta, habló por primera vez. Su voz estaba igual de desprovista de emoción. «Su supervisor está en camino. Le entregará su arma y su placa. Luego esperará aquí». ¿Entiende? El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Ríndase. Su arma, su placa, los símbolos de su poder, las mismas extensiones de su identidad, le fueron arrebatadas con unas pocas palabras silenciosas. «No entiendo qué está pasando aquí», balbuceó Benson, mientras su bravuconería se desmoronaba. «Esta mujer viajaba con un pasaporte falso. Yo cumplía con mi deber». Los labios del primer agente se apretaban en una línea que casi era una sonrisa, pero sin humor. «Sargento, sus funciones concluyeron en el momento en que destruyó propiedad del gobierno de Estados Unidos. Todo lo que suceda a partir de ahora forma parte de una investigación federal, y usted está en el centro de ella». Maya observó el intercambio con la serenidad intacta. Sabía que estaban allí. Claro que siempre estuvo al tanto de su equipo de seguridad. Daniel había insistido en ello después de que recibiera amenazas por una investigación que había escrito sobre un grupo nacionalista blanco 2 años antes. Ellos eran la razón por la que podía permitirse estar tan tranquila. Eran su red de seguridad. Una presencia silenciosa e invisible que rara vez reconocía, pero por la que siempre estaba agradecida. Sus instrucciones eran claras: observar, y no intervenir a menos que su seguridad física corriera peligro inmediato. Benson, en su ciega arrogancia, acababa de cruzar esa línea. Su intento de esposarla se consideró un acto de detención ilegal, una amenaza física. Los agentes no la miraron ni le hablaron. Su enfoque estaba puesto en neutralizar la situación y asegurar la escena. Eran profesionales. Y en este contexto, ella era la principal a la que debían proteger. El supervisor de Benson, un hombre de aspecto atribulado llamado Clark,
Entró corriendo en la habitación, pálido y cubierto de sudor. Echó un vistazo a los dos hombres de traje y pareció encogerse. «Agente Miller», dijo con voz ligeramente temblorosa. «Vine en cuanto recibí la llamada. ¿Qué ha pasado?» «Su oficial ha cometido un grave delito federal». «Director Clark», dijo el agente Miller con frialdad. «Destruyó a sabiendas un pasaporte estadounidense válido. Nosotros nos encargaremos de esto desde aquí. Asegure a su oficial». Clark se giró hacia Benson, con una expresión que mezclaba furia y terror. «Carl, ¿qué demonios hiciste?», siseó. Benson se quedó sin palabras. Miró a Maya y luego a los agentes, con la mente dando vueltas. ¿Cómo sabían su nombre? ¿Quiénes eran? ¿Y por qué miraban a esta mujer con tanta indiferencia y protección? Tenía la desagradable sensación de haberse topado con algo muy superior a su nivel, como quien espanta una mosca y descubre que acaba de golpear un avispero. Mientras Clark comenzaba el humillante proceso de desarmar a un Benson ingenuo, el agente Miller finalmente se volvió hacia Maya. «Señora», dijo con un tono respetuoso pero impersonal, «tenemos un coche esperando. Te acompañaremos a casa». Mia asintió con un gesto brusco. Recogió sus pertenencias de la mesa de acero, con movimientos pausados y pausados. Se detuvo un momento, y su mirada se posó en el resto carbonizado de su pasaporte. Lo dejó allí, una prueba sobre el frío metal, un monumento al odio de un hombre y el principio de su fin. Salió de la habitación, flanqueada por los dos agentes silenciosos. No volvió a mirar a Carl Benson. Ya se estaba convirtiendo en un fantasma para ella, una nota al pie de una historia mucho más grande que ahora estaba decidida a escribir. Lo último que vio antes de que la puerta se cerrara fue el rostro de Benson. Un lienzo de confusión, miedo y la incipiente y aterradora comprensión de que acababa de cometer el mayor error de su vida. Simplemente, aún no sabía lo grave que era. El viaje de Guy Vega a Georgetown fue silencioso. Maya iba sentada en la parte trasera del sedán negro, mientras las luces de Nueva York se difuminaban tras los cristales tintados. El agente Miller, sentado en el asiento del copiloto, hablaba en voz baja por un dispositivo de comunicación, con las palabras cortadas y codificadas. Maya no necesitaba oírlas para entender. Una máquina estaba en movimiento, una máquina enorme, poderosa e implacable a la que ella estaba intrínsecamente conectada, le gustara o no. Cuando finalmente llegaron a la entrada segura de su casa, Daniel la esperaba en la puerta. Su rostro reflejaba una mezcla familiar de ira y preocupación. La abrazó con fuerza. No preguntó qué había pasado. Él ya lo sabía. Había estado monitoreando la situación desde el momento en que su destacamento había indicado un nivel 2 de intervención. ¿Estás bien?, murmuró contra su cabello. «Estoy bien», dijo ella con voz firme, aunque se apoyó en su abrazo, permitiendo finalmente que la tensión del día se disipara. «Solo estoy enojada. Tienes todo el derecho a estarlo», dijo él, con la mandíbula apretada. «Esto se solucionará, Maya. Te lo prometo». Mientras tanto, en el aeropuerto JFK, el mundo de Carl Benson se desmantelaba sistemáticamente. Estaba sentado en una sala de interrogatorios sin ventanas, de esas que suelen reservarse para presuntos terroristas, no para oficiales condecorados. Su supervisor, Clark, estaba sentado frente a él, con el rostro ceniciento. «Necesito que me digas exactamente qué pasó». «Carl», dijo Clark con voz tensa, «te dije que sospechaba». El pasaporte parecía falso. «Estaba haciendo mi trabajo», insistió Benson con la voz quebrada. La bravuconería que había usado como armadura había desaparecido, dejando solo un miedo lastimero y patético. Clark golpeó la mesa con la mano. Su pasaporte no era falso. Idiota. Tenía un indicador de clase diplomática y un sello de seguridad del Departamento de Justicia. Quemaste el pasaporte de una ciudadana estadounidense, una periodista, nada menos. Benson, amigo, un periodista era malo, muy malo.
Tenían amigos, plataformas, pero eso no explicaba la silenciosa y aterradora eficiencia de esos hombres de traje. ¿Quién era ella?, susurró Benson. Antes de que Clark pudiera responder, la puerta se abrió. Entró una mujer con un severo traje azul marino de la oficina del inspector general del Departamento de Justicia. Miró a Benson con ojos que podían congelar el fuego. «Sargento Benson», comenzó, con una voz desprovista de toda calidez. «Soy la investigadora especial Thorne. Se le ha concedido una licencia indefinida sin goce de sueldo, en espera de una investigación federal sobre violaciones de derechos civiles, destrucción de propiedad pública y abuso de autoridad». Mientras hablaba, Internet explotaba. El video grabado por el viajero en la sala de proyección se había subido a Twitter. Era inestable. El audio se escuchaba apagado, pero las imágenes eran nítidas. Un agente uniformado, con el rostro desencajado en una mueca de desprecio, incendió el pasaporte de una mujer negra. Para cuando Maya llegó a casa, el video ya tenía 1 millón de visualizaciones. Por la mañana, era tendencia mundial. Los medios de comunicación lo recogieron de inmediato. El titular era irresistible. Un agente de aduanas del JFK quema el pasaporte de una mujer negra en un impactante video viral. Expertos y políticos comenzaron a opinar. Era una tormenta perfecta. Una historia sobre raza, poder y abuso. Todo capturado en un horroroso clip de 2 minutos para Benson. La verdadera pesadilla comenzó cuando finalmente le permitieron salir del aeropuerto a las 3. Su nombre se había filtrado. Mientras conducía a casa, su teléfono vibró sin parar con notificaciones de alertas de noticias y etiquetas de redes sociales. Vio su propia cara estampada por todas partes, símbolo de la actuación policial racista. Cuando por fin llegó a casa, encendió la televisión, esperando no sabía qué. Quizás una versión de la historia que lo justificara. En cambio, vio a una presentadora de noticias matutinas hablando con una intensidad sombría. «La mujer del video ya ha sido identificada», dijo la presentadora mientras aparecía una foto de Maya en la pantalla junto al clip viral. Ella es Maya Johnson, periodista de investigación ganadora del premio Peabody, conocida por su trabajo sobre la injusticia sistémica. Benson se sintió desanimado. Ganador del premio Peabody. Fue peor de lo que pensaba, pero el presentador no había terminado. Y en un acontecimiento que está conmocionando a Washington esta mañana, hemos confirmado que la señora Johnson también es conocida como Maya Reed. Es la esposa del 86 fiscal general de los Estados Unidos, Daniel Reed. El control remoto se le resbaló de los dedos entumecidos a Benson y cayó al suelo. La habitación empezó a dar vueltas. La esposa del fiscal general, el jefe de todo el Departamento de Justicia, el hombre que, en efecto, era el jefe de todos los agentes federales, fiscales e investigadores del país. El sello grabado en el pasaporte, el que había descartado como parte de la falsificación, apareció en su mente. Departamento de Justicia. Una oleada de náuseas lo invadió. Fue al baño a trompicones y sintió un amargo sabor a puro terror que le quemaba la garganta. No solo había acosado a un ciudadano. No solo había agredido a un periodista. En un acto de estupidez asombrosa, había atacado públicamente a la familia del agente de la ley más poderoso del país. Los hombres de traje, la investigación federal, el repentino final de su carrera. Todo se enfocó en su mente. No solo estaba en problemas, era un hombre muerto. Recordó el rostro de Maya mientras le prendió fuego al pasaporte. Su calma sobrenatural, su serenidad serena y escalofriante. La había confundido con debilidad, con miedo. Ahora comprendía lo que era. Era la certeza absoluta de una mujer que sabía que su mundo estaba a punto de acabarse y que él era quien acababa de entregarle el testigo. En los días siguientes, la historia no solo dominó las noticias, se convirtió en un referéndum nacional sobre raza y policía. El video de Carl Benson se reproducía en bucle.
un símbolo crudo y feo de la podredumbre sistémica. El propio Benson se convirtió en un paria, despedido de su trabajo y enfrentando una letanía de cargos federales. Era un hombre completamente destrozado, cuya vida se reducía a sortear una multitud de reporteros camino a la oficina de su abogado. La indignación pública fue rápida y despiadada dentro de su casa en Georgetown. La tormenta azotaba a Maya y Daniel. Se recibieron llamadas del presidente, de líderes del Congreso y de figuras clave de los derechos civiles. Todos ofrecieron su apoyo y condenaron el incidente, prometiendo justicia rápida. Daniel, en su calidad de fiscal general, se encontraba bajo una enorme presión para que Benson fuera un ejemplo y usara todo el peso de su cargo para aplastar al hombre que había humillado a su esposa. Una noche, encontró a Maya en su oficina en casa, mirando una pantalla en blanco. Todo el mundo esperaba que hablara, que diera una entrevista para escribir la columna que sería el último clavo en el ataúd de Benson. «Ofrecen un acuerdo con la fiscalía», dijo Daniel, apoyado en el marco de la puerta. 15 años sin libertad condicional. Se declararía culpable de todos los cargos. Maya no levantó la vista. «Bien. No me basta», admitió Daniel en voz baja y dura. «Después de lo que te hizo, quiero que se enfrente a un injurado. Quiero que reciba la pena máxima por cada cargo». Maya finalmente giró su silla para mirarlo. ¿Y qué lograría con eso, Daniel? Arruinar aún más la vida de un hombre patético y odioso. Benson es un síntoma, no la enfermedad. Su condena tranquilizará a la gente durante una semana, pero no cambiará el sistema que lo creó. No impedirá que el próximo Carl Benson acose a otra mujer negra que no esté casada con el fiscal general. Esta era la claridad que se había ido formando en su mente desde el momento en que la llama tocó su pasaporte. Su historia no se trataba de venganza personal. Si así fuera, se perdería la lección más importante. El destino de Benson ya estaba sellado. Su poder, su verdadero poder como periodista y ahora como figura de la atención nacional, no residía en destruirlo, sino en usar su monstruoso acto como palanca para forzar un cambio duradero. «¿Qué quieres hacer entonces?», preguntó Daniel, sabiendo ya la respuesta. «Quiero escribir», dijo ella, «pero no sobre él. Quiero escribir sobre los cientos de quejas oficiales presentadas contra el personal de seguridad aeroportuaria que no llegan a ninguna parte, sobre la capacitación inadecuada, la falta de rendición de cuentas, la cultura de impunidad que permite que un hombre como Benson prospere durante 15 años. Él no es la noticia. El sistema que lo protegió es la noticia, y así lo hizo». El artículo de opinión de Maya Johnson, publicado en la portada del periódico más respetado del país, no fue el lamento de una víctima, fue la crítica de la fiscalía a todo un sistema. Utilizó su propia experiencia no como eje central, sino como párrafo inicial. Una puerta de entrada a una investigación meticulosa sobre los patrones de sesgo racial en los protocolos de seguridad aeroportuaria. Mencionó nombres, citó estadísticas, y presentó un plan de reforma claro y viable. El artículo fue una bomba. Desvió la conversación nacional del destino de un oficial caído en desgracia a la necesidad de una reforma integral. Su identidad pública como esposa del fiscal general, que tantas veces había visto como una complicación para su carrera, se convirtió en su mayor activo. Tenía la plataforma, la credibilidad y la cercanía al poder. Siguiendo su ejemplo, se convocaron audiencias en el Congreso. Maya fue citada a declarar. Se sentó ante el comité, no como víctima, sino como experta, exponiendo con calma y contundencia los argumentos a favor del cambio. Daniel, recusándose de cualquier asunto directamente relacionado con el caso de Benson, inició una amplia revisión por parte del Departamento de Justicia de los protocolos de capacitación y supervisión para todo el personal de seguridad federal y contratado por el gobierno en los puertos de entrada. Meses después, las reformas comenzaron a tomar forma. Un nuevo proyecto de ley, apodado extraoficialmente la Ley Maya Johnson, por los funcionarios del Congreso, exigió una mayor capacitación en desescalada y prevención de sesgos implícitos,
Estableció una nueva Junta Civil Independiente de Supervisión para la Seguridad Aeroportuaria y agilizó el proceso de presentación e investigación de quejas ciudadanas. Carl Benson finalmente fue condenado a 10 años de prisión federal tras aceptar una declaración de culpabilidad. Su nombre se convirtió en una advertencia, un sinónimo de las consecuencias fatales de la intolerancia desenfrenada. Pero para cuando fue sentenciado, la historia había cambiado. Una fresca tarde de otoño, Maya recibió un paquete. Dentro había un pasaporte nuevo. Lo abrió. Las páginas estaban rígidas y limpias. Pasó el pulgar por su foto y luego pasó a la contraportada. Allí, en el mismo lugar que antes, estaba el pequeño sello en relieve del Departamento de Justicia. Ya no parecía una simple cortesía. Era una responsabilidad, un recordatorio de que su paso por aquella estéril aduana había conducido a algo real y duradero. Había tomado uno de los momentos más horribles de su vida y lo había convertido en una herramienta para la justicia, asegurando que lo que le había sucedido fuera menos probable que le ocurriera a alguien más. El sistema no estaba arreglado, pero era mejor. Y para una periodista como ella, esa era la única victoria que importaba. Al final, la historia de Maya Johnson y Carl Benson no se trataba de un solo acto de odio, sino de la profunda diferencia entre la venganza y la justicia. La venganza es un fuego que consume, dejando solo cenizas. Podría haber sido agradable ver la vida de Benson arder en pedazos, verlo completamente destruido por el poder que Maya podría haber ejercido. Pero esa habría sido su historia, un pequeño y horrible relato que termina en una celda. Maya sabía que la justicia es algo diferente. Se trata de reconstruir. Es la labor lenta y difícil de reparar las estructuras rotas que permiten que tal odio se encone y ejerza autoridad. Se trata de asegurar que el fuego nunca se encienda en primer lugar. La victoria de Maya no fue en el tribunal donde Benson fue sentenciado. Fue en la silenciosa firma de una nueva ley, en la revisión de los manuales de entrenamiento para miles de oficiales, y con la esperanza de que otra mujer que caminara por ese mismo aeropuerto fuera juzgada no por el color de su piel, sino por el simple hecho de que ella también era ciudadana, estadounidense que regresaba a casa. Los restos carbonizados de su antiguo pasaporte eran símbolo de una profunda herida. Pero el nuevo que tenía en la mano era un testimonio del poder de usar la voz no para maldecir la oscuridad, sino para encender la luz. La verdadera fuerza no consiste en capear el temporal. Se trata de redirigir el viento para quienes vienen después. ¿Qué significa para ti la verdadera justicia? ¿Se trata de castigar a los culpables? ¿O se trata de sanar el sistema? ¿Alguna vez has presenciado un momento de profunda injusticia y te has preguntado qué se necesitaría para arreglarlo? Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios.